Julio, darle la bienvenida a nuestro programa de Así desde la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por atendernos. No, un gusto hablar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos da un placer especial, un orgullo charlar contigo. Decía que somos admiradores, algunos compañeros, compañeras de tu trayectoria. Y bueno, queríamos llevarte un poquito a noviembre del 72, a ese hecho histórico que no sé si eso fue lo que a vos te puso en la escena pública, o digamos, o no. En esa época no se esperaba ponerse, creo yo, ¿no? En la escena pública. 16 de noviembre del 72 había despegado el avión, vos corregime si me equivoco, el general Mm. Perón desde Madrid. Ustedes con 20 años tomaron la ESMA y dijeron, bueno, nos vamos a poner, vamos a resistir hasta que vuelva el general y nos vamos a poner a disposición del general Perón. ¿Fue así, Julio? Sí, sí, hay un grupo de oficiales y cabos y soldados de la Marina. Mm. Nos decidimos sublevar porque ya nos empezaban a detener porque nosotros no queríamos participar en la represión. Ujú. Entonces produjimos un hecho político que fue la toma de la Escuela Mecánica de la Armada, planteando que hay otros militares, que no todos estábamos apoyando la dictadura, y salimos a apoyar el regreso del general Perón y a demostrar, como dije, que había otros militares. Produjimos un hecho político muy importante porque en el caso concreto de la Escuela Mecánica de la Armada nos sublevamos 200 hombres, la tomamos y salimos y nos acantonamos en Loma de Zamora, mientras también estaba previsto en otras unidades de la Armada, muchos fueron detenidos, pero esto significó, sobre todo la Armada, que era muy antiperonista, que surgieran oficiales y suboficiales con esa visión, ¿no? Y sobre todo nos identificamos como militares sanmartinianos. Por supuesto que fuimos todos detenidos, actualmente hay varios ya desaparecidos Ujú. durante el terrorismo de Estado, pero bueno, planteamos eso en función de construir una nación para todos los argentinos, defender el proceso democrático y ser una nación soberana. Julio, decíamos hoy en nuestra editorial que una de las cuestiones tal vez un poco intangibles para el común de la población es que se ha lesionado en esta etapa, en estos 10 meses, tremendamente el pacto democrático, decimos nosotros, los acuerdos que hemos logrado en 40 años de democracia. ¿Cómo estás viendo vos particularmente la cuestión de la soberanía, si es que eso hoy se puede volver a discutir, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente hoy estructuralmente somos un país dependiente. Ujú. Están arrasando todos los espacios de soberanía que más veníamos sosteniendo. Yo creo que esto es todo un plan. Nosotros desde hace 200 años, evidentemente, en nuestro país se viene confrontando con dos proyectos, uno de nación, inclusivo, de desarrollo integral, y otro de dependencia, siempre al servicio del imperialismo de turno. En primer momento los ingleses, ahora más los norteamericanos, el poder global financiero. Hubo siempre resistencia por parte de nuestro pueblo, llegamos al gobierno con gobiernos populares, pero luego son muy condicionados a partir de estos grupos de poder que tienen mucho poder y te condicionan, y después vuelven y todos los avances que hicimos en función de la soberanía retrocedimos. Entonces hoy nos encontramos con este gobierno entreguista, pues yo creo que Milei no es un loco, sino que responde a estos intereses. Podemos hablar de una oligarquía financiera tecnológica que tiene sus representantes acá en el país. Si vemos quiénes son los que manejan el Ministerio de Economía, son todos CEOs de todas estas grandes corporaciones y vienen por nuestro país. No quieren que nuestro país sea un país soberano, con un desarrollo, como decimos, integral. Y bueno, y nosotros tenemos que estar dispuestos a resistir. Ser soberanos tiene sus costos y lamentablemente nosotros a lo largo de estas décadas vimos la resistencia, lo que ha costado, ¿no? Lo que fue, yo me identifico con el peronismo revolucionario, lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, el golpe de la Libertadora, después lo que fue el terrorismo de Estado. Este, y bueno, tiene sus costos. Hoy tenemos que resistir esta política porque yo creo que estamos al borde
disolución nacional, ¿no? Porque cuando este presidente plantea que es un topo que viene a destruir el Estado, viene a destruir el Estado-Nación. Y arrasa con todo el proceso de las pequeñas y medianas empresas, con los salarios, con las universidades, vienen ganando una batalla cultural. Entonces, bueno, estamos como nación estamos en peligro. Julio, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Mire, mi nombre es Mario Galici, le quería hacer una consulta. Me interesa mucho su opinión con respecto a que se haya mandado tropas a Israel, fundamentalmente a una pelea con Irán. Usted, que entiendo por su grado militar, puede hacer un análisis un poquito más profundo. ¿Qué significa eso en términos militares? ¿Qué significa eso para la Argentina en términos de seguridad? Me gustaría un análisis lo más corto que usted pueda sobre ese tema. Sí, yo creo que esto se ve en el marco de que es la política que lleva adelante este gobierno con estas relaciones, sobre todo con Estados Unidos, las relaciones también con Inglaterra, ¿no? Se acaba de firmar este pacto similar del Farador y Duncan, y en ese realineamiento en que hay una subordinación total, así como vimos que se firmó ese acuerdo para que ingenieros del ejército norteamericano estén en el Paraná, también hubo hace poco generales de norteamericanos de las tropas especiales, la presencia de la jefa del Comando Sur. Bueno, en ese marco también Argentina empezó a integrar ese equipo de apoyo a la guerra en Ucrania, a favor de Ucrania, y bueno, y también ahora en este realineamiento, ¿no?, con Estados Unidos, Inglaterra, incluso Israel, se da esta presencia de oficiales que van a formar parte, digamos, de un Estado Mayor que va a patrullar las aguas ahí en el Golfo Arábigo, que es una punta de lanza que ya nos compromete a nosotros, pero yo creo que hay rumores de empezar a enviar más personal tanto a Ucrania como en apoyo a Israel. Esto nos compromete enormemente, nos mete en un conflicto. Así que bueno, es muy preocupante toda esta situación. Julio, Natalie Bedini de este lado, un gusto poder hablar con usted. Yo quiero volver un poco al tema que decía César al inicio, esto de los 70 y de todo lo que ustedes han hecho en torno al regreso de Perón y lo que han bancado allí. Yo siempre me hago un cuestionamiento generacional porque veo que nuestra generación de repente, no sé si no sabe, no tenemos las herramientas o las herramientas no son las correctas o no tenemos el suficiente coraje o no tenemos la suficiente formación para poder salir a defender con la misma vehemencia y hasta poniendo en riesgo la vida aquellas cosas en las que creemos. ¿Qué le dirías a nuestra generación de eso y cómo se sentían ustedes en ese momento? Sí, yo creo que en nuestra generación, yo creo que fue muy protagonista, nosotros veníamos de un proceso de 18 años de resistencia, ¿no?, del 55 al 73. En ese marco hubo una resistencia donde se llevó adelante también una lucha integral, que era no solo una lucha de masas, sino cultural y militar. Bueno, en ese marco que también se daba en un contexto internacional, ¿no?, porque estaba todo el proceso de descolonización, se había producido el Mayo francés, la guerra en Argelia, estaba la guerra en Indochina, había un proceso de descolonización, estaba también, se había producido, podemos decir, una revolución en la Iglesia, a partir de la nueva encíclica papal, acá aparecían los sacerdotes del tercer mundo, o sea, había todo un mundo en evolución donde pasaban a ser protagonistas también los jóvenes, y en ese marco, en el continente latinoamericano se dan todas esta lucha, donde yo creo que tenía un papel fundamental la juventud. Bueno, nosotros como jóvenes en la Argentina nos sumamos a esa lucha y nosotros como militares, aunque sea en menor medida, también nos sumamos, porque acá estaba todo lo que fue la Juventud Peronista, lo que fue Montonero, las otras organizaciones, y llegamos, ¿no?, en el marco de acá la conducción estratégica de Perón, llegamos a sacar a las dictaduras, ¿no?, primero a Aramburu, después estos gobiernos
había prescripciones donde no participaba el peronismo, después a Onganía, la LUNCI, y bueno, llegamos al 73, lamentablemente tampoco se pudo consolidar ese gobierno y después tuvimos el terrorismo de Estado, pero yo creo que se daba en todo ese contexto. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso nuestro, que teníamos 20, 22 años, todos los que nos sublevamos, y bueno, nos sentíamos con una superioridad moral sobre nuestros jefes, que eran almirantes, generales. Nosotros ya empezamos a perder el respeto, porque evidentemente, bueno, esta superioridad moral los hacía que nosotros nos enfrentáramos y ofreciéramos la vida en función de la lucha por nuestro pueblo. Ahora, estaba todo este contexto. Yo creo que en los momentos que nos vivimos hay otro contexto internacional. Yo creo que ellos, después de la experiencia de lo que fue el desgaste de los militares por las fuertes represiones, usaron lo que, bueno, además de la justicia, los grandes medios de comunicación. Yo creo que se han dedicado a esta batalla cultural, y después, bueno, con estos grandes medios, con estas democracias que nosotros logramos conseguir a partir del 83, muy condicionadas, bueno, yo creo que esta batalla cultural a ellos le ha dado muchos resultados, sobre todo con las nuevas tecnologías, ¿no? Con lo que es las plataformas digitales, los teléfonos. Entonces, yo creo que eso nos ha condicionado. ¿Y vos ves posible que los jóvenes vuelvan a lo colectivo, a la lucha por la patria, básicamente, por el país? Yo creo que sí. Yo creo que esta ahora, por ejemplo, yo creo que todos los procesos revolucionarios, los intelectuales han tenido un rol muy importante junto con los trabajadores y los demás sectores populares, pero yo creo que ahora todo este ataque contra las universidades empiezan a moverse los estudiantes, esta toma de universidades, todas estas movilizaciones. Yo creo que no hay alternativa ahora, o nos destruyen como nación, y en este caso destruyen la universidad pública, además del hambre, todas estas situaciones. Bueno, estamos en una situación límite, y esto significa una toma de conciencia. Creo que también hay que formarse y estudiar, pero acá hay toda una historia de lucha en nuestro pueblo, que en algún momento se empieza a manifestar. Julio, acá, bueno, llegamos a esta situación que no solo alcanza con esta democracia condicionada. Yo creo que juega un rol muy importante la dirigencia, una dirigencia que esté dispuesta a ponerse al frente y a pagar los costos, que sean siempre, nosotros pretendemos los menores costos, pero vos necesitas una dirigencia que se ponga al frente de esto, que acompañe. Acá hoy la dirigencia está esperando a que todo surja de abajo, y va surgiendo. Yo creo que van a surgir a partir de estas movilizaciones una nueva dirigencia. Julio, le quiero hacer una consulta. Entonces, uno habrá visto que, por lo menos uno mira desde afuera, que muchos militares o algunos sectores están muy interesados con la vicepresidenta, con Victoria Villarruel. Ella declara en un Twitter: Julio César Urien fue marino y terrorista montonero. En unos días volvemos a ver que en el sur se dedica a agitar el tema mapuche, convocando además una marcha para ingresar al Lago Escondido. ¿Usted qué opina? ¿Que todo el ejército la acompaña a la vicepresidenta? ¿Que hay una realidad política? ¿Usted realmente se siente que un montonero es un terrorista? Me gustaría que lo explique, porque bueno, ahí desde afuera se ve o se percibe que hay algún sector del ejército que le acompaña. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es todo? ¿Es una parte? Yo creo que dentro, nosotros, si analizamos un poco las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada es piramidal. Entonces vos tenés muchos sectores de clase media, pero los que llegan a los altos mandos es una selección. Entonces llegan aquellos que ideológicamente responden a un determinado proyecto. Después de 1955 hubo toda una limpieza de cuadros militares y una determinada formación a favor, digamos, de los grandes grupos económicos. Pero acá sucedió dos cosas. Uno, lo que fue el terrorismo de Estado como conclusión y lucha por parte de los derechos humanos, una lucha que ellos terminaron enjuiciados, ¿no? Eso pagaron un costo. Y por otro lado, lo que fue la guerra de Malvinas. Ahora, hoy todos los cuadros militares no formaron parte del terrorismo de Estado. Entonces, ahora, históricamente, dentro de la Fuerza Armada tenés el pensamiento liberal, tenés los
nacionalistas sin pueblo, que son de derecha, que te saludan la bandera, pero después se entregan el país, porque están todos subordinados a Estados Unidos, no tienen una concepción de nación. Y después tenés aquellos que sí, que tienen una concepción, en el caso como nosotros, ¿no? Que, como te decía al principio, somos herederos del pensamiento de San Martín, de Belgrano, que sí planteamos una nación soberana. Entonces, yo cuando llegó Néstor, en el 2005, Néstor nos reincorpora a nosotros como presidente de la Nación, al grupo de oficiales y de cabos, después Cristina, nos reincorporan en situación de retiro, porque nosotros fuimos todos dados de baja, nos echaron. Y después nosotros creemos que se ha modificado la ley de defensa, hoy las Fuerzas Armadas responden al poder político, no pueden participar en asuntos internos, aunque este gobierno las quiere involucrar, pero bueno, yo creo que hay que también apuntar a cambiar la formación de ellos. Yo creo que el grueso, producto de lo que fue esta batalla cultural que hemos perdido, mi impresión es que han votado en contra del gobierno popular, sino han votado a favor de este proyecto liberal. Hoy están con mucho disgusto. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, yo reivindico mucho la política que se llevó adelante con Rossi, sobre todo con Tayana, donde la nueva directiva de política militar plantearon que la contradicción principal, el objetivo principal es la defensa en el sur, sobre todo a partir de la base de los británicos en Malvinas. Se llevaron unidades al sur, en Tierra del Fuego, se llevó una política de fabricar radares, de control, una política de mucha presencia en la Antártida, de desarrollo tecnológico. Hoy con este gobierno se está destruyendo todo esto, incluso las fabricaciones militares que quedaron, hoy se las pasan a Estados Unidos. Entonces hoy hay una subordinación total, y además durante estos años de democracia, como ya Estados Unidos y estos sectores no quieren que Argentina tenga unas fuerzas armadas muy equipadas, incluso con sueldos bajos. Hoy los sueldos de los cuadros militares están un 30% por abajo que los de la Fuerza de Seguridad. Entonces el gobierno anterior planteó equipararlas. Estas suspendieron esa equiparación. Hoy los cuadros militares ganan menos que la Fuerza de Seguridad. Se trata ahora, para tratar de contenerlos, de equiparar en algo, pero bueno, había un fondo de defensa nacional que se desactivó, la obra social que tenían los militares se la privatizan, o sea, hay mucho descontento actualmente. Entonces, y esta vicepresidenta habla de un nacionalismo, pero ese nacionalismo no tiene ninguna perspectiva, porque es un nacionalismo sin pueblo, no tiene ninguna perspectiva histórica, y esto lo ha mostrado nuestra historia. Si nosotros hablamos del peronismo, cuando surge el peronismo a partir del golpe de 43 con el GO, ahí contra los gobiernos liberales, bueno, ahí hay una conjunción de militares nacionalistas con militares con un nacionalismo popular, pero a Perón, que en el 45, cuando Perón dio un montón de reivindicación a los sectores trabajadores, bueno, los sectores liberales, pro-norteamericanos, incluso los nacionalistas lo meten preso a Perón. ¿Quién le da perspectiva histórica al peronismo? Es el 17 de octubre cuando las grandes mayorías, sobre todo los trabajadores, produce el 17 de octubre. Entonces, la única manera de un nacionalismo es un nacionalismo con pueblo. Esta que la juega de nacionalista no tiene contenido, y además, bueno, si firma la ley base, apoya el DNU, no tiene ningún sentido, porque te hablan de patria y la están entregando. Julio, bueno, le queremos impecable, dicen los compañeros acá, las compañeras, impecable, dice Julio. Queremos agradecer y enormemente, le avisamos ya por este medio públicamente que lo vamos a invitar a venir a la ciudad de Santa Fe a dar alguna charla. No sé si va a venir en caballo como cuando va al Lago Escondido, creo que le va a quedar un poco lejos. Esperemos que este año nos invite al Lago Escondido, si es que se hace, a esa, por lo menos a repudiar a ese enclave colonial que tenemos ahí como un grano muy molesto, ¿no? Y no sé si se hace. Ahora a partir de la primera semana de febrero. Bien. Y es una lucha individualizar dónde está el poder real, porque es un enclave británico en nuestra Patagonia. Bien, qué vergüenza. Julio, enorme abrazo, Muchas gracias, en serio, de corazón. De corazón, fuerte abrazo, gracias.
Bueno, un lujo que nos damos, ¿no? En la mesa conversar con esta Qué capo.